Nunca imaginé que llegaría el momento en el que tendría que enfrentar mi pasado, un pasado que había intentado enterrar en lo más profundo de mi mente. Durante años, me había aferrado a la ilusión de que esos recuerdos se desvanecerían con el tiempo, que quedarían olvidados en la bruma de los días rutinarios. Pero aquí estoy, de pie ante la puerta que he decidido abrir, lista para liberar las sombras que han acechado mi alma durante tanto tiempo. Si tú también amas mis historias de infidelidad, no olvides suscribirte, para avisarte de nuestra próxima historia. Sigamos. Mi nombre es Teresa, y la historia que estoy a punto de contarles es una que he guardado en silencio, una historia que ha sido mi carga, mi tormento, mi secreto. En la vida de todos hay momentos que preferiríamos olvidar, pero que permanecen con nosotros, como una sombra que nunca desaparece. Esa sombra ha estado conmigo desde mis días en la universidad, un lugar donde esperaba encontrarme a mí misma, pero donde terminé enfrentando algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Cuando ingresé a la universidad, lo hice con la esperanza y las ambiciones propias de una joven que ve el mundo lleno de oportunidades. Estaba ansiosa por aprender, por hacer nuevos amigos, por explorar mi identidad en un mundo que me parecía tan vasto y emocionante. Mis padres estaban orgullosos de mí, y mi padrino, Roberto, era especialmente cercano. Siempre había sido un hombre en el que podía confiar, alguien que representaba seguridad y apoyo incondicional en este nuevo capítulo de mi vida. Roberto era un hombre exitoso, respetado por todos. Su influencia en mi vida no solo se limitaba a lo económico, él era mi consejero, mi guía. Pero, como suele suceder en la vida, lo que parece ser una fuente de apoyo puede ocultar algo más siniestro debajo de su superficie. Al principio, la universidad fue todo lo que había soñado, un lugar lleno de descubrimientos, donde cada día era una nueva aventura. Conocí a personas con diferentes perspectivas, cada una aportando algo único a mi experiencia. Sin embargo, en medio de esta vibrante vida universitaria, una sensación extraña comenzó a arraigarse en mí. Era un frío inexplicable que sentía cada vez que Roberto estaba cerca, algo que al principio desestimé como cansancio o estrés. Sin embargo, con el tiempo, ese frío se transformó en algo más, en una inquietud que no podía ignorar. Roberto, siempre tan atento, empezó a mostrarse demasiado interesado en mi vida, demasiado presente. Su preocupación, que alguna vez había sido reconfortante, comenzó a volverse sofocante, como si estuviera intentando invadir cada aspecto de mi vida. Al principio, traté de racionalizar lo que estaba sucediendo. Me decía a mí misma que era solo el resultado de mi imaginación, que Roberto solo estaba cumpliendo su papel de padrino protector. Pero había algo en su forma de mirarme, en la manera en que sus ojos se detenían en mí un poco más de lo necesario, que me hacía sentir incómoda, como si estuviera siendo observada bajo una luz diferente, una que no me gustaba. Recuerdo que una tarde, después de una larga jornada de clases, Roberto apareció inesperadamente en la universidad. Había ido a recogerme, aunque no lo había solicitado, y me invitó a cenar. Aunque estaba cansada, no quise parecer descortés y acepté. Durante la cena, él me habló de su orgullo por mis logros, de cómo me había visto crecer y de lo especial que siempre había sido para él. Sus palabras, aunque halagadoras, comenzaron a tener un tono que no había notado antes, un tono que me hizo sentir pequeña y vulnerable. A medida que avanzaba la noche, sus comentarios se volvieron más personales, más invasivos. Me preguntó sobre mis amigos, sobre con quién pasaba tiempo, e incluso sobre mis relaciones sentimentales. Su interés era demasiado insistente, y por primera vez, comencé a sentir que algo no estaba bien. Pero, ¿cómo confrontar a alguien que ha estado presente en tu vida desde siempre, alguien en quien deberías poder confiar ciegamente? Esa noche, de regreso a la residencia, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Me dejó en la puerta de mi edificio, pero no sin antes detenerse para mantener mi mano en la suya un poco más de lo necesario. Me miró con una intensidad que me dejó paralizada por un momento, y su voz, que siempre había sido un bálsamo para mis inseguridades, ahora me provocaba un miedo inexplicable. Sabes que siempre estoy aquí si necesitas algo, Teresa, dijo, su tono suave, pero con una tensión subyacente que me hizo estremecer. Forcé una sonrisa y retiré mi mano lo más rápido que pude, murmurando un agradecimiento antes de apresurarme hacia el interior,
Sentí su mirada en mi espalda hasta que la puerta se cerró detrás de mí. Esa noche, tumbada en mi cama, no pude dejar de repasar lo que había sucedido. Las dudas y los miedos que había estado tratando de ignorar comenzaron a tomar forma, y con ellos, una sensación de peligro que no podía sacudirme. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo estaba cansada, pero una parte de mí sabía que lo que había sentido no era una simple paranoia. Algo había cambiado, y no para bien. Durante los días que siguieron, traté de evitar a Roberto lo más posible. Inventé excusas para no aceptar sus invitaciones, y cuando llamaba, dejaba que las llamadas se fueran al buzón de voz. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, su presencia seguía siendo una constante en mi vida, como una sombra que no podía sacudirme. Comencé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Me encontraba mirando por encima del hombro cuando caminaba sola, sintiendo un nudo de ansiedad cada vez que veía un mensaje de él en mi teléfono. Mis amigos notaron que algo andaba mal, pero cada vez que me preguntaban, simplemente sonreía y decía que estaba estresada por los estudios. Era más fácil mentir que enfrentar lo que realmente estaba pasando. Una tarde, mientras me dirigía a una cafetería cercana para estudiar, vi a Roberto esperando fuera de la universidad. Mi corazón dio un vuelco y consideré dar la vuelta y marcharme, pero ya era demasiado tarde. Me había visto. Con una sonrisa que me pareció un poco forzada, se acercó a mí. Teresa, justo te estaba buscando. ¿Tienes un momento para que hablemos?, dijo, su tono casual, pero sus ojos reflejaban algo más. No supe cómo rechazarlo sin parecer grosera, así que acepté con un asentimiento, aunque por dentro todo mi ser gritaba que debía huir. Nos sentamos en un banco cercano y Roberto comenzó a hablar sobre mis estudios, mis planes para el futuro, pero había algo en su tono que me ponía nerviosa. Intenté mantener la conversación lo más breve posible, pero cada vez que intentaba terminarla, él encontraba una manera de prolongarla. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, me levanté y dije que tenía que irme. Su expresión cambió por un instante, como si algo oscuro cruzara por su mente, pero rápidamente volvió a sonreír y me dejó ir. A medida que caminaba de regreso a la residencia, sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haberme alejado, pero culpa por sentir miedo de alguien que, en teoría, solo quería lo mejor para mí. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, después de pasar horas sin poder conciliar el sueño, me di cuenta de que ya no podía seguir así. La universidad, que alguna vez había sido mi refugio, ahora se estaba convirtiendo en un lugar de constante ansiedad, y la presencia de Roberto se sentía cada vez más opresiva. Decidí que al día siguiente hablaría con alguien de confianza, tal vez un consejero, alguien que pudiera ayudarme a entender si realmente estaba en peligro o si todo estaba solo en mi cabeza. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, me dirigí al centro de consejería de la universidad. Hablar con alguien era un primer paso, pero mientras esperaba mi turno, no podía dejar de preguntarme si realmente sería capaz de poner en palabras lo que sentía. ¿Cómo explicar que el hombre que había sido como un segundo padre para mí ahora me hacía sentir miedo? ¿Cómo contar algo que ni siquiera yo entendía completamente? Cuando finalmente entré en la oficina del consejero, sentí que mi respiración se aceleraba. Me recibió una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier máscara. Se presentó como la doctora Valenzuela y me invitó a sentarme en un sillón cómodo. La oficina estaba decorada con colores suaves, plantas en cada rincón, y un leve aroma a lavanda que intentaba calmar mis nervios. «Teresa, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó, su tono suave y comprensivo. Me tomó un momento reunir el valor para hablar. Estaba acostumbrada a guardar mis emociones para mí misma, a ser fuerte y manejar las cosas sola, pero sentía que estaba llegando a un punto de quiebre. Tomé aire profundamente y empecé a contarle lo que había estado sucediendo, desde los mensajes constantes de Roberto hasta el creciente miedo que sentía cada vez que él estaba cerca. Intenté ser lo más objetiva posible, pero a medida que hablaba, las palabras comenzaron a fluir con más rapidez, como si un dique se hubiera roto dentro de mí. La doctora Valenzuela me escuchó con atención, sin interrumpirme, pero con una expresión de creciente preocupación.
Cuando finalmente terminé, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Teresa, comenzó lentamente, lo que describe suena como una situación de acoso. Sé que puede ser difícil admitirlo, especialmente cuando la persona en cuestión es alguien que ha sido importante en tu vida, pero tu bienestar y seguridad son lo más importante. La palabra acoso resonó en mi mente. Era como si de repente todo cobrara sentido, pero al mismo tiempo, me daba miedo aceptar lo que eso significaba. La doctora Valenzuela continuó hablando, explicándome que era crucial que tomara medidas para protegerme. Me habló de la posibilidad de restringir el contacto con Roberto, de hablar con la administración de la universidad, e incluso de buscar apoyo legal si fuera necesario. Salí de la oficina con una mezcla de emociones, alivio por haber hablado con alguien, miedo por lo que vendría después, y una creciente determinación de recuperar el control sobre mi vida. Durante tanto tiempo había intentado convencerme de que estaba exagerando, pero ahora, con el apoyo de la doctora Valenzuela, me di cuenta de que tenía derecho a sentirme segura y a tomar medidas para garantizarlo. Esa misma tarde, después de salir de la universidad, decidí que lo primero que haría sería cambiar mi número de teléfono. No quería darle más oportunidades a Roberto de invadir mi espacio personal. También bloqueé su número en todas mis redes sociales y decidí evitar cualquier lugar donde pudiera encontrarme con él. No obstante, mientras tomaba estas medidas, no pude evitar sentir una sombra de duda. Sabía que Roberto no se rendiría tan fácilmente. Su insistencia y la forma en que había tratado de controlar mi vida en las últimas semanas me indicaban que era probable que intentara encontrar otra manera de contactarme. Pero al menos ahora, tenía un plan, un camino claro hacia la recuperación de mi paz mental. Las próximas semanas serían un desafío. Tendría que enfrentar no solo mi miedo a Roberto, sino también la posible reacción de aquellos que no entenderían mi decisión de distanciarme de alguien que parecía tan respetable y confiable. Pero ya no estaba sola. Sabía que podía contar con el apoyo de la doctora Valenzuela y con mi propia fuerza para superar lo que viniera. Con el cambio de mi número de teléfono y el bloqueo de Roberto en todas mis redes sociales, sentí que al menos había hecho algo tangible para protegerme. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Mi vida diaria continuaba, y me esforzaba por mantener una fachada normal en el trabajo y en mis relaciones sociales, pero era difícil no estar constantemente alerta. La siguiente semana, en la universidad, noté un cambio en el comportamiento de mis compañeros. Algunos parecían más distantes, y hubo murmullos de preocupación que no podía ignorar. A pesar de mis esfuerzos por mantener el perfil bajo, la noticia de mis problemas con Roberto se había filtrado. Sabía que la gente estaba hablando de mí, y aunque la mayoría mostraba simpatía, no podía evitar sentir que estaba en el centro de una especie de chisme no deseado. Durante una reunión de trabajo, mi colega Ana se acercó a mí con una expresión de preocupación. He escuchado algunas cosas, dijo en voz baja, y quería saber si estás bien. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? La oferta de Ana me conmovió. Aunque no había compartido todos los detalles de la situación, su apoyo genuino fue un alivio en medio de la creciente sensación de aislamiento. Gracias, Ana. Aprecio mucho tu apoyo. Estoy haciendo todo lo posible para manejarlo, respondí, intentando sonar más segura de lo que realmente me sentía. Esa tarde, después de la reunión, me dirigí a la biblioteca para prepararme para mis clases del día siguiente. Mientras me sumergía en mis libros, trataba de concentrarme en el trabajo académico para distraerme de la angustia que sentía. Pero cada vez que escuchaba un ruido fuera de la biblioteca o veía a alguien que se me acercaba, mi corazón se aceleraba. La paranoia se había convertido en una constante en mi vida. Por otro lado, mi relación con mi familia también se volvió más tensa. Mi hermana, Clara, había notado mi cambio de humor y había tratado de hablar conmigo sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, yo no estaba lista para compartir todos los detalles con ella. Tenía miedo de preocuparla demasiado y de ponerla en una posición incómoda. Teresa, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Clara en una conversación telefónica. Te noto diferente, más tensa. No tienes que pasar por esto sola. Estoy bien, Clara.
Solo estoy un poco estresada con el trabajo y los estudios. No te preocupes, mentí, tratando de suavizar la conversación. A pesar de mis intentos por mantener las cosas en secreto, no podía evitar sentir que estaba cargando con un peso enorme. La ansiedad se estaba convirtiendo en parte de mi rutina diaria, y la sensación de estar constantemente en alerta estaba afectando mi capacidad para disfrutar de las cosas que solían ser placenteras. Una noche, mientras cenaba sola en casa, recibí un mensaje inesperado. No era de Roberto, sino de una antigua amiga, Laura, con quien había perdido contacto. El mensaje decía: «Hola, Teresa. No sé si recuerdas de mí, pero me enteré de lo que estás pasando y quería ofrecerte mi apoyo. Si necesitas hablar con alguien o simplemente distraerte, estaré encantada de ayudarte». El gesto de Laura me sorprendió y me hizo sentir una mezcla de gratitud y desconfianza. Era reconfortante saber que alguien más estaba dispuesto a ofrecer su apoyo, pero también era difícil dejarme llevar completamente por la amabilidad de los demás. Había aprendido a ser cautelosa, a no confiar demasiado rápido, incluso cuando las intenciones parecían genuinas. Decidí responderle, agradeciendo su apoyo y sugiriendo que nos encontráramos para tomar un café. Era un pequeño paso hacia la apertura emocional, un intento de recuperar un sentido de normalidad y conexión en medio de la turbulencia. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me di cuenta de que había tomado una decisión importante. A pesar de la ansiedad y la preocupación que me rodeaban, estaba determinada a seguir adelante, a enfrentar mis miedos y a buscar la ayuda y el apoyo que necesitaba para superar esta difícil etapa. El encuentro con Laura fue una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta que se había convertido en mi vida. Nos reunimos en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad, un lugar que solía frecuentar antes de que los problemas con Roberto comenzaran a dominar mi vida. Laura llegó puntual, con una sonrisa cálida y una actitud relajada que inmediatamente me hizo sentir un poco más a gusto. «Qué bueno verte, Teresa», dijo Laura mientras nos abrazábamos. «He oído que has estado pasando por un momento difícil. Cuéntame cómo estás». Nos sentamos en una mesa en una esquina apartada, y mientras tomábamos café, me encontré compartiendo más de lo que había planeado. Laura escuchaba atentamente, y su empatía me hizo sentir que al menos había alguien que realmente entendía la gravedad de la situación. «Es raro como alguien que apenas conoces puede ofrecer tanto apoyo», le comenté, sintiéndome aliviada de finalmente hablar sobre lo que me estaba afectando. «Los viejos amigos pueden ser más valiosos de lo que pensamos», respondió Laura. «A veces, las conexiones que hacemos en el pasado pueden brindarnos el consuelo y el entendimiento que necesitamos en el presente». «¿Hay algo específico que te preocupa más?». A pesar de mi inicial reticencia, empecé a hablar sobre mis miedos, mis sentimientos de inseguridad, y cómo el constante estado de alerta estaba afectando mi bienestar. Laura me ofreció consejos prácticos, y aunque no tenía respuestas mágicas, sus palabras eran un bálsamo para mi alma cansada. «¿Has considerado hablar con un profesional?», preguntó Laura al final de nuestra conversación. «A veces, un terapeuta puede ofrecer una perspectiva externa y herramientas para manejar la ansiedad». La sugerencia resonó en mí. Aunque había pensado en buscar ayuda profesional, siempre lo había pospuesto, creyendo que podría manejarlo por mi cuenta. Pero el consejo de Laura me hizo reconsiderar. El resto de la semana pasó en un torbellino de emociones y tareas diarias. A pesar de mi deseo de mantener la normalidad, sentía que cada día se alargaba más, cargado de una pesadez emocional que no podía ignorar. Mis interacciones con Roberto, aunque limitadas, seguían siendo una fuente constante de estrés. Cada mensaje o llamada me recordaba que la situación no estaba completamente resuelta. En la universidad, la tensión también era palpable. Algunos compañeros seguían mostrando una actitud distante, y aunque no sabía con certeza qué se decía a mis espaldas, podía sentir el cambio en el ambiente. Era como si mi vida personal se hubiera convertido en un tema de conversación general, y eso solo aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Decidí tomar el consejo de Laura y busqué la ayuda de un terapeuta. Encontré a una profesional recomendada por una amiga y programé una cita. El primer encuentro fue abrumador, pero también liberador.
La terapeuta escuchó sin juzgar y me ayudó a identificar algunos patrones de pensamiento que estaban contribuyendo a mi ansiedad. Es importante que te permitas sentir lo que estás sintiendo, me dijo la terapeuta. No tienes que enfrentar todo esto sola, y buscar ayuda es un paso valiente hacia la sanación. Las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio seguro donde podía explorar mis emociones y trabajar en estrategias para manejar el estrés. A pesar de las dificultades iniciales, empecé a notar pequeños cambios en mi forma de enfrentar la vida. La terapia no resolvía todos mis problemas, pero proporcionaba herramientas para abordarlos de una manera más constructiva. Una tarde, mientras caminaba hacia la universidad después de una sesión de terapia, me encontré con un viejo amigo, Sergio, que también era compañero de clase. Aunque habíamos perdido contacto durante algún tiempo, nos saludamos cordialmente. ¿Cómo has estado, Teresa?, preguntó Sergio con un tono amable. No te he visto por un tiempo. Estoy bien, solo ocupada con los estudios y algunos problemas personales, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Sergio me invitó a tomar un café, y aunque estaba cansada, acepté. Nuestra charla fue una distracción bienvenida, y me recordó que, a pesar de los desafíos, aún había momentos de conexión y camaradería que valían la pena. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre la semana. Aunque había sido difícil, también había sido un periodo de crecimiento personal. Había tomado medidas para cuidar de mi salud mental, había encontrado apoyo en viejos amigos y había empezado a enfrentar mis miedos con más determinación. La semana siguiente trajo consigo una mezcla de emociones. A medida que me adaptaba a las sesiones de terapia y empezaba a sentirme más en control de mis pensamientos, me encontré enfrentando un nuevo desafío, un importante proyecto en la universidad que requería una colaboración intensiva con mis compañeros de clase. El proyecto era un trabajo en equipo sobre sostenibilidad urbana, y, para mi sorpresa, me asignaron como líder del grupo. Al principio, el rol me preocupaba, considerando que mi capacidad para gestionar proyectos estaba siendo puesta a prueba en medio de mi caos personal. Sin embargo, traté de abordar la tarea con la mayor seriedad posible. En la primera reunión del grupo, intenté establecer un ambiente colaborativo y positivo. Sin embargo, noté que algunos miembros del equipo, especialmente aquellos que estaban al tanto de mi situación con Roberto, mostraban cierta frialdad hacia mí. Aunque no lo mencionaron directamente, la tensión en el aire era palpable. A pesar de la incomodidad, me esforcé por mantener la comunicación abierta y profesional. Distribuí tareas, propuse ideas y traté de mantener el enfoque en el objetivo común. Mi experiencia en la universidad y mi compromiso con el proyecto ayudaron a calmar algunos de los frentes de resistencia. Una tarde, mientras trabajábamos en una cafetería local, uno de los miembros del equipo, Carlos, se acercó para hablar en privado. Teresa, sé que estás pasando por una situación difícil, y entiendo si esto está afectando tu enfoque, dijo con sinceridad. Solo quiero decirte que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Si hay algo que te preocupa o necesitas ajustar en el proyecto, por favor avísame. Su apoyo inesperado fue un alivio. La amabilidad de Carlos me recordó que, a pesar de las dificultades, había personas dispuestas a ofrecer ayuda genuina. A partir de ese momento, nuestra colaboración se volvió más fluida y el ambiente en el equipo mejoró significativamente. Por otro lado, mi relación con Roberto seguía siendo una fuente constante de ansiedad. Aunque habíamos acordado limitar el contacto a lo esencial, sus mensajes esporádicos y llamadas aún lograban perturbar mi tranquilidad. Cada vez que recibía un mensaje de él, sentía una oleada de estrés, seguida de una lucha interna para mantener la calma y evitar que sus palabras me afectaran demasiado. Una noche, después de recibir un mensaje particularmente perturbador de Roberto, decidí tomar una decisión importante. Me armé de valor y respondí de manera clara y firme, estableciendo límites definitivos. Le pedí que respetara mi espacio y que se comunicara solo en casos de urgencia. Aunque mi corazón latía con fuerza, sentí una liberación al expresar mis límites claramente. Roberto, escribí, es necesario que establezcamos límites claros para poder seguir adelante. Por favor, respeta mi espacio y comunícate solo si es absolutamente necesario.
El silencio que siguió a mi mensaje fue inquietante, pero también un alivio. Sentía que había dado un paso crucial hacia la recuperación de mi propia autonomía y control. Durante una de las sesiones de terapia, compartí mi experiencia con la terapeuta. Sentí una mezcla de miedo y liberación al establecer esos límites, le dije. No estoy segura de cómo va a reaccionar Roberto, pero sé que era algo que tenía que hacer. La terapeuta me ofreció palabras de aliento. Establecer límites saludables es una parte importante del autocuidado. Aunque no puedes controlar la reacción de los demás, puedes controlar cómo te proteges a ti misma. Lo que hiciste es valiente y necesario. La vida cotidiana continuó, y aunque los problemas no desaparecieron de inmediato, empecé a sentirme más fuerte y capaz de manejar las situaciones que se presentaban. La combinación de apoyo profesional, amistades sinceras y la firmeza en establecer mis límites me ayudó a enfrentar el caos con una mayor sensación de equilibrio. El tiempo pasó, y a medida que avanzaba en el proyecto universitario, sentía que mi vida estaba encontrando un nuevo equilibrio. Sin embargo, el hecho de que Roberto siguiera presente en mis pensamientos era un recordatorio constante de que la recuperación no era un camino recto. A menudo, me encontraban en momentos de reflexión profunda, especialmente durante mis caminatas solitarias por el campus o mientras trabajaba en la biblioteca. Un día, después de una larga jornada de trabajo en el proyecto, decidí darme un respiro y asistir a una charla sobre resiliencia emocional organizada por el Departamento de Psicología. La ponente era una psicóloga con una reputación impresionante en el campo de la salud mental, y su perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos emocionales me parecía particularmente relevante en mi situación. La charla estaba llena de información valiosa, pero hubo un momento en particular que resonó profundamente en mí. La psicóloga habló sobre la importancia de la autoaceptación y el poder de la resiliencia frente a los cambios inesperados en la vida. Sus palabras, llenas de sabiduría y empatía, me hicieron reflexionar sobre mi propio proceso de aceptación y adaptación. En tiempos de dificultad, el primer paso hacia la recuperación es aceptar lo que no podemos controlar, dijo la psicóloga. Es esencial permitirnos sentir nuestras emociones, pero también es crucial recordar que somos capaces de encontrar fuerza dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Salí de la charla con una renovada sensación de claridad y propósito. Sentía que, aunque había estado luchando, estaba tomando decisiones importantes y valientes. Mi enfoque en el proyecto universitario se volvió más fuerte, y mi determinación por superar los desafíos personales creció. Una semana después, mientras finalizábamos la etapa del proyecto en la universidad, el grupo de trabajo organizó una pequeña celebración para conmemorar nuestro esfuerzo. El ambiente era alegre y relajado, y me sentí agradecida por el apoyo de mis compañeros y por la forma en que logramos superar las dificultades juntos. Durante la celebración, Carlos se me acercó con una sonrisa. Teresa, me alegra ver cómo todo ha salido bien. Quiero agradecerte por tu liderazgo y por mantenernos enfocados en el objetivo, dijo. Gracias, Carlos. No habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes, respondí sinceramente. La conversación continuó de manera animada, y me di cuenta de que, a pesar de las dificultades, había encontrado un sentido de comunidad y colaboración en el proceso. Era una sensación reconfortante, y me ayudó a recordar que el apoyo y la conexión con los demás eran elementos cruciales para mi bienestar emocional. Al llegar a casa esa noche, me encontré reflexionando sobre el progreso que había logrado. Aunque aún había desafíos por enfrentar, sentía que había dado pasos significativos hacia la recuperación. La combinación de trabajo en equipo, autoaceptación y apoyo profesional estaba dando frutos. En medio de la calma de mi hogar, decidí dedicar tiempo a escribir en mi diario. La escritura se había convertido en una forma de expresar mis pensamientos y emociones de una manera constructiva. Con el bolígrafo en mano, dejé que las palabras fluyeran libremente. Hoy ha sido un día importante. He aprendido a aceptar mis emociones y a reconocer mi propia fuerza. La charla sobre resiliencia me recordó que estoy en el camino correcto. Aunque enfrenté muchos obstáculos, me siento más fuerte y capaz de seguir adelante. Estoy aprendiendo a confiar en mi capacidad para superar los desafíos y a valorar el apoyo que recibo de quienes me rodean. Al cerrar mi diario,
me sentía aliviada y optimista. Había pasado por un proceso de autoevaluación y crecimiento personal, y aunque el camino hacia la recuperación aún estaba en marcha, sentía que estaba en el camino hacia una vida más equilibrada y significativa. La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Mi tiempo en la universidad estaba lleno de propósitos renovados, y el proyecto había sido un éxito rotundo. Sin embargo, el sentimiento de inquietud por el pasado y el impacto de la relación con Roberto seguían presentes, aunque de una manera más sutil. Era un recordatorio constante de que, a pesar del progreso, había partes de mí misma que aún necesitaban sanar. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano al campus, me encontré con un rincón tranquilo que solía ser mi refugio durante tiempos difíciles. Me senté en un banco bajo un gran roble y observé cómo las hojas caían suavemente con el viento. Este lugar siempre me había ofrecido un espacio de reflexión, y hoy no era la excepción. Durante mi tiempo allí, el ruido del mundo parecía alejarse, y me sumergí en mis pensamientos. Pensé en la charla sobre resiliencia y cómo me había inspirado a enfrentar mis emociones de manera más consciente. Me pregunté si, en el fondo, había logrado liberar algunas de las cargas emocionales que había estado cargando. Fue entonces cuando vi a un viejo amigo, Javier, acercándose por el sendero. Lo conocía desde mis primeros años en la universidad, y siempre había sido una presencia constante y alentadora en mi vida. Javier había sido testigo de muchas de mis luchas y éxitos, y ver su rostro familiar me trajo una sensación de calma. «Teresa», exclamó Javier al reconocerme. «Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Cómo has estado?» «Javier». «Qué bueno verte», respondí con una sonrisa genuina. «He estado bien, trabajando en un proyecto importante y tratando de encontrar mi equilibrio». Javier se sentó a mi lado y empezamos a conversar sobre nuestras vidas, compartiendo experiencias y reflexiones. Me habló sobre sus propios desafíos y cómo había aprendido a manejarlos, y su perspectiva me resultó reconfortante. A veces, escuchar las historias de los demás puede ser un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. La conversación con Javier me hizo darme cuenta de cuán importante era tener una red de apoyo sólida. Aunque la relación con Roberto había sido una experiencia complicada, el hecho de que hubiera personas como Javier en mi vida era un testimonio de que había conexión y apoyo en medio de la adversidad. Esa noche, al regresar a casa, me encontré pensando en la importancia de las relaciones y el papel que desempeñan en nuestro proceso de sanación. El apoyo de amigos y seres queridos era una parte fundamental de mi viaje hacia la recuperación, y agradecía profundamente tener personas que estaban dispuestas a estar a mi lado. El tiempo pasó, y mi vida continuó avanzando con un sentido de propósito renovado. A medida que el semestre llegaba a su fin, me sentí satisfecha con lo que había logrado y con el crecimiento personal que había experimentado. Había aprendido a enfrentar mis emociones de manera más saludable y a buscar apoyo cuando lo necesitaba. Al mirar hacia el futuro, me sentía optimista. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que estaba equipada con las herramientas y el apoyo necesario para superarlos. Mi viaje de sanación estaba lejos de haber terminado, pero estaba en un lugar donde podía mirar hacia adelante con esperanza y determinación. La llegada del verano trajo consigo un aire de frescura y renovada energía. Los días eran más largos y el sol parecía ofrecer una promesa de nuevos comienzos. En este entorno lleno de luz, decidí que era el momento perfecto para tomar un respiro y dedicarme a algo que siempre había querido hacer, viajar por Colombia. Esta decisión no solo era una forma de explorar nuevos lugares, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el viaje emocional que había recorrido. Mi primer destino fue Medellín, una ciudad que siempre había capturado mi imaginación con su vibrante vida cultural y su impresionante paisaje montañoso. Al llegar, me sentí inmediatamente atraída por la calidez de la gente y la energía que emanaba de las calles. Me alojé en un pequeño hotel en el centro, cerca de la Plaza Botero, donde las esculturas del famoso artista llenaban el espacio con una mezcla de humor y reflexión. Exploré los barrios históricos y disfruté de la gastronomía local. La combinación de sabores y aromas me hacía recordar la riqueza de la vida y cómo cada experiencia podía ser un peldaño hacia el crecimiento personal. Una tarde, mientras paseaba por el jardín botánico,
me encontré con un grupo de locales que estaban realizando una exhibición de danzas tradicionales. La música y el ritmo me llenaron de una alegría contagiosa, y me di cuenta de que estaba encontrando una nueva perspectiva en cada rincón que visitaba. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. A medida que avanzaba mi viaje, me dirigí a la región de la Amazonía colombiana. Este destino era muy diferente al bullicio de Medellín, era un lugar de serenidad y conexión con la naturaleza. La selva exuberante y el río caudaloso creaban un ambiente que parecía estar en perfecta armonía con el mundo natural. En una excursión guiada por la selva, tuve la oportunidad de conocer a los miembros de una comunidad indígena local que me ofreció una visión única de su vida y sus costumbres. La inmersión en esta cultura me hizo reflexionar sobre mi propio viaje y las formas en que había buscado y encontrado significado en mi vida. La tranquilidad del entorno y la sabiduría de los habitantes locales me ofrecieron una nueva perspectiva sobre mi propia búsqueda de equilibrio y propósito. Sentí que cada lugar que visitaba tenía algo que enseñarme, y cada encuentro me acercaba más a una comprensión más profunda de mí misma. Al regresar a Bogotá, la ciudad que ahora se sentía como mi hogar, me encontré con una sensación de paz y satisfacción. Había aprendido mucho durante mi viaje, no solo sobre el mundo exterior, sino también sobre mi propia fortaleza y resiliencia. La experiencia me había ofrecido una oportunidad para reevaluar mis prioridades y reafirmar mi compromiso con el camino que había elegido. El verano fue un tiempo de descubrimiento y renovación, y al final de la temporada, me sentía lista para enfrentar los próximos capítulos de mi vida con una nueva perspectiva. Las lecciones aprendidas y las experiencias vividas me habían brindado una visión más clara de lo que quería y de cómo podía avanzar hacia mis metas con un corazón más ligero y una mente más abierta. Con el inicio del otoño, la vida en Bogotá retomó su ritmo habitual. La ciudad se llenó de una paleta de colores dorados y rojos, y el clima fresco ofreció un respiro agradable del calor del verano. La transición de estaciones simbolizaba un cambio en mi propio viaje, y me sentía renovada y más consciente de lo que quería para el futuro. Decidí aprovechar el tiempo en la ciudad para enfocarme en mi carrera profesional. Con el impulso renovado tras mi viaje, me embarqué en nuevos proyectos con una energía renovada. Me asocié con una colega para iniciar una colaboración en un proyecto de diseño que combinaba elementos tradicionales y modernos. La sinergia creativa que surgió de nuestra colaboración fue una fuente de gran satisfacción y me ayudó a redescubrir mi pasión por el diseño. Mientras tanto, mi relación con Martín había vuelto a encontrar un equilibrio más estable. Su agenda aún estaba ocupada, pero comenzamos a dedicar tiempo para estar juntos y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Planeamos cenas en casa, paseos por los parques de la ciudad y, en general, buscamos reconectar de manera más consciente. Aunque la tensión inicial se había disipado, ambos sabíamos que estábamos en un proceso continuo de reconstrucción de nuestra relación. Un día, al volver a casa después de una reunión de trabajo, encontré una nota en mi escritorio con una invitación para una exposición de arte en una galería local. Era una invitación de Víctor, quien había estado más activo en la comunidad artística y había organizado un evento para presentar su último proyecto. Aunque había mantenido una distancia prudente después del verano, sentí que era una oportunidad para volver a conectar y ver cómo habían evolucionado las cosas. La noche de la exposición fue mágica. La galería estaba decorada con una impresionante colección de obras que combinaban técnicas tradicionales con enfoques innovadores. Víctor me recibió con una sonrisa cálida y me mostró alrededor, explicando con entusiasmo el concepto detrás de cada pieza. Su pasión por el arte era evidente, y me sentí inspirada por su dedicación y creatividad. Mientras caminábamos por la galería, nuestra conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de nuestras experiencias recientes, de los desafíos y logros, y de la manera en que nuestras vidas habían tomado diferentes rumbos. Aunque manteníamos una actitud profesional, la conexión que compartíamos seguía siendo palpable. Al final de la noche, Víctor y yo nos encontramos en un rincón tranquilo de la galería, lejos del bullicio de los invitados. La atmósfera era íntima, y la conversación se volvió más personal.
Víctor compartió detalles sobre sus próximos proyectos y expresó su deseo de colaborar nuevamente en el futuro. Me di cuenta de que, a pesar del tiempo transcurrido, la admiración y la conexión que sentía hacia él seguían presentes. Cuando nos despedimos, Víctor me miró con una intensidad que hizo que mi corazón acelerara. Me alegra verte de nuevo, Julia. Espero que podamos continuar con nuestras colaboraciones y también encontrar tiempo para compartir más experiencias. Su voz era suave y sincera, y aunque sabía que nuestras interacciones estaban llenas de una carga emocional, también entendía que había un espacio para la amistad genuina y la colaboración profesional. Regresé a casa con una mezcla de emociones. La noche había sido un recordatorio de lo que había compartido con Víctor, pero también de cómo había cambiado mi perspectiva. La tensión entre nosotros estaba allí, pero había aprendido a manejarla de manera más madura. La vida continuaba, y con ella, el desafío de equilibrar el pasado con el presente, y la búsqueda de un camino que me permitiera ser fiel a mí misma y a mis compromisos. La tarde de un sábado soleado, decidí que era el momento perfecto para visitar el parque cercano a mi casa. El otoño en Bogotá pintaba los paisajes con tonos cálidos y acogedores, y sentí que un paseo al aire libre me ayudaría a despejar mi mente y reflexionar sobre los cambios recientes en mi vida. Mientras caminaba por los senderos del parque, no pude evitar pensar en la reciente exposición de Víctor y en cómo nuestra relación se había transformado con el tiempo. La conexión entre nosotros era innegable, pero también era consciente de que debía encontrar un equilibrio entre la atracción y la realidad de mi vida actual con Martín. La serenidad del parque me brindó un espacio para pensar claramente y considerar mis próximas acciones. De repente, escuché un llamado familiar detrás de mí. Al voltear, me encontré con Martín, quien había decidido dar un paseo en el mismo parque. Su rostro se iluminó al verme, y me saludó con un gesto cariñoso. «Qué sorpresa encontrarte aquí, ¿cómo has estado?», preguntó con una sonrisa genuina. «También es una sorpresa verte aquí», respondí, tratando de mantener un tono natural. «He estado bien, solo necesitaba un poco de tiempo para mí». Martín y yo comenzamos a caminar juntos por el parque, conversando sobre nuestras actividades y planes futuros. La conversación fue ligera y fluida, y me di cuenta de cuánto disfrutaba pasar tiempo con él en un entorno relajado. A pesar de los desafíos que habíamos enfrentado, había una reconexión palpable que me hizo sentir esperanzada sobre el futuro de nuestra relación. Durante el paseo, Martín me habló sobre algunos nuevos proyectos en el trabajo y sus planes para un viaje de negocios que tenía programado para el próximo mes. A medida que compartía sus planes, me di cuenta de cuánto valoraba nuestro tiempo juntos y de lo importante que era para mí mantener nuestra relación sólida y estable. Al llegar a un mirador en el parque, nos detuvimos para disfrutar de la vista. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se llenó de tonos anaranjados y rosas. Martín se volvió hacia mí y tomó mi mano, mirándome con una expresión de cariño y reflexión. «Quiero que sepas cuánto valoro nuestro tiempo juntos y cómo me esfuerzo por hacer que nuestra vida sea lo mejor posible. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero creo en nosotros y en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo». Sus palabras me tocaron profundamente. Sabía que Martín estaba hablando desde el corazón, y sentí una oleada de gratitud y amor hacia él. A pesar de las complejidades y desafíos, estaba claro que había una base sólida en nuestra relación que merecía ser preservada. «Yo también creo en nosotros, Martín», respondí con sinceridad. «Nuestro tiempo juntos es invaluable para mí, y estoy comprometida en hacer que nuestra vida sea lo más feliz posible». Después de un momento de silencio compartido, nos abrazamos y disfrutamos de la tranquilidad del atardecer. Era un recordatorio de lo importante que era encontrar equilibrio en mi vida y en mis relaciones, y de cómo los momentos simples y sinceros podían ser una fuente de gran fortaleza y esperanza. Al regresar a casa esa noche, me sentí en paz y centrada. La relación con Martín seguía siendo una parte fundamental de mi vida, y estaba decidida a enfrentar el futuro con claridad y determinación. Mi conexión con Víctor seguía siendo una parte compleja de mi historia, pero había aprendido a manejarla con madurez y a valorar la importancia de las decisiones conscientes. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y decisiones. Martín, como de costumbre,
estaba ocupado con su trabajo, y yo me encontré navegando entre mis responsabilidades diarias y la creciente tensión con Víctor. A pesar de los esfuerzos por mantener la normalidad en mi vida, no pude evitar sentir que algo estaba cambiando de manera irreversible. Un día, recibí un mensaje de Víctor invitándome a su estudio para revisar algunos detalles del proyecto en el que estábamos colaborando. Acepté la invitación, sabiendo que esto podría ser una oportunidad para aclarar la naturaleza de nuestra relación y establecer límites si era necesario. Cuando llegué a su estudio, me recibió con una calidez que siempre me había resultado reconfortante. El estudio estaba lleno de planos y maquetas, y el ambiente era tan inspirador como siempre. Víctor me mostró algunos de sus últimos trabajos y me habló de nuevas ideas para nuestros proyectos conjuntos. Mientras hablábamos, noté cómo la tensión entre nosotros seguía presente, como una corriente subterránea que no podía ignorar. Creo que estamos cerca de definir la dirección en la que queremos llevar el proyecto, dijo Víctor con entusiasmo. Pero antes de seguir adelante, quería hablar contigo sobre algo que ha estado en mi mente. Mi corazón latía con fuerza al escuchar esas palabras. Sabía que lo que venía podría tener un impacto significativo en nuestra relación y en mi vida. Claro, ¿qué es lo que quieres discutir?, pregunté, tratando de mantener la calma. Víctor se acercó un poco más, su mirada intensa y seria. Julia, he estado pensando mucho en nosotros y en la conexión que hemos desarrollado. Me doy cuenta de que lo que siento por ti ha ido más allá de una simple amistad. Las palabras de Víctor resonaron en mi mente como un eco. Sabía que esta conversación era inevitable, pero escuchar sus sentimientos expresados en voz alta me hizo enfrentar la realidad de manera más clara. Víctor, yo también he sentido una conexión especial contigo, respondí con sinceridad. Pero estoy en una encrucijada. Mi vida con Martín es importante para mí, y estoy tratando de encontrar el equilibrio entre mis sentimientos y mi realidad. Víctor asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entiendo, Julia. Solo quería ser honesto contigo sobre lo que siento. No quiero que esto cree un conflicto innecesario en tu vida, pero también creo que es importante que reconozcamos lo que está sucediendo entre nosotros. El ambiente en la habitación se volvió tenso y cargado, pero también era un momento de claridad. Aprecié la sinceridad de Víctor y el hecho de que no estaba tratando de presionarme. Aprecio tu honestidad, Víctor, dije con una mezcla de gratitud y pesar. Y creo que necesitamos establecer límites claros para evitar complicaciones adicionales. El diálogo continuó con una conversación madura sobre cómo manejar nuestra relación de manera que no interfiriera en nuestras vidas personales ni en el proyecto en el que estábamos trabajando. Llegamos a un acuerdo de mantener una relación profesional mientras manteníamos nuestros sentimientos en perspectiva. Al salir del estudio, me sentí aliviada por la conversación, pero también estaba consciente de que la situación no era fácil. La decisión de mantener un equilibrio entre mi vida con Martín y mi relación con Víctor era crucial, y estaba comprometida a actuar con responsabilidad. Esa noche, mientras cenaba con Martín, sentí una renovada apreciación por la tranquilidad de nuestra vida juntos. Sus detalles amables y su interés genuino en mi bienestar me recordaron la importancia de nuestra relación. Aunque el camino hacia el equilibrio sería desafiante, estaba decidida a hacerlo funcionar y a enfrentar los desafíos con madurez y claridad. La vida continuó su curso, y aunque la tensión entre Víctor y yo parecía estar bajo control, no pude evitar sentir que algo había cambiado para siempre. La conversación que tuvimos en el estudio me dejó con una mezcla de alivio y melancolía, y traté de centrarme en mi rutina diaria para evitar que las emociones me desbordaran. Martín seguía ocupado con sus compromisos laborales, y nuestras interacciones se limitaban a los momentos compartidos en casa. A pesar de que intentaba mantener una fachada de normalidad, la distancia emocional entre nosotros se hacía cada vez más evidente. Las noches en las que solíamos compartir momentos íntimos y conversaciones profundas ahora se llenaban de un silencio incómodo. Durante una tarde libre, decidí pasar un tiempo en el parque cercano a nuestra casa, buscando un poco de claridad y tranquilidad. Caminé por los senderos rodeados de naturaleza, permitiéndome reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Las hojas crujían bajo mis pies, y el aire fresco me ofrecía una sensación de alivio momentáneo. Mientras estaba sentada en un banco, disfrutando del paisaje,
recibí un mensaje de Víctor preguntándome si podía pasar por mi casa para discutir algunos detalles finales del proyecto. Aunque estaba tratando de mantener una distancia profesional, no podía negar que había algo en su presencia que me atraía, y accedí a su visita con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Cuando Víctor llegó, el ambiente en la casa era diferente al de nuestras reuniones anteriores. Esta vez, nos encontramos en un espacio más íntimo, sin la barrera del estudio que solía separarnos. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto se desvió hacia temas más personales. Julia, no quiero que esto sea incómodo para ti, comenzó Víctor, su voz suave y sincera. Solo quiero asegurarme de que estamos en la misma página respecto a nuestro acuerdo. No quiero que sientas que hay presión alguna para cambiar nada en tu vida. Agradecí su consideración y le aseguré que estaba comprometida a mantener una relación profesional y respetuosa. Entiendo lo que dices, Víctor. Estoy haciendo lo posible por manejar esto de la mejor manera posible. Mi vida con Martín es mi prioridad, y estoy decidida a hacer que todo funcione. Víctor asintió con comprensión. Aprecio tu honestidad, Julia. Solo quiero que sepas que respeto tus decisiones y que, aunque mis sentimientos son reales, estoy dispuesto a aceptar cualquier límite que pongas. La conversación fluyó entre la sinceridad y una tensa cordialidad. Aunque sabíamos que había una conexión especial entre nosotros, ambos estábamos decididos a manejar la situación con madurez. La tensión en el aire era palpable, pero también había un sentido de respeto mutuo que era reconfortante. Después de la visita de Víctor, me encontré reflexionando sobre lo que realmente significaba nuestra relación y cómo afectaba mi vida con Martín. Aunque estaba haciendo esfuerzos por mantener un equilibrio, la realidad era que mis sentimientos hacia Víctor no desaparecían simplemente porque lo deseara. A la noche siguiente, Martín y yo tuvimos una conversación sincera. Me habló de lo estresado que estaba con el trabajo y de cuánto apreciaba los momentos que compartíamos juntos. A pesar de su aprecio y amor, no pude evitar sentir que la distancia emocional seguía creciendo. Julia, sé que estos tiempos han sido difíciles para nosotros, dijo Martín con una voz cansada. Quiero que sepas que te aprecio y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mejorar nuestra relación. Sus palabras me hicieron cuestionar si estábamos verdaderamente conectados o si simplemente estábamos aferrándonos a una rutina. Me di cuenta de que necesitábamos enfrentar la realidad de nuestra relación y encontrar una solución que nos permitiera sanar y reconectar. Las semanas siguientes estuvieron llenas de introspección y decisiones difíciles. Mi relación con Martín era una mezcla de amor profundo y una creciente sensación de distancia. Mientras tanto, la conexión con Víctor seguía siendo una fuente de complejidad emocional. Aunque trataba de mantener un enfoque racional, no podía ignorar el impacto que Víctor tenía en mi vida. Una tarde, después de una conversación particularmente emotiva con Martín, decidí que era el momento de tomar un paso hacia adelante. Si queríamos resolver los problemas en nuestra relación, necesitábamos ser completamente honestos y vulnerables. Así que, me propuse iniciar una conversación sincera sobre nuestras expectativas y deseos. Sentados en el sofá de la sala, con una luz suave iluminando el espacio, me sentí nerviosa pero decidida. Martín, comencé, creo que es hora de que hablemos de lo que realmente queremos para nosotros. Sé que hemos estado enfrentando muchos desafíos, y me preocupa que estemos perdiendo la conexión que una vez tuvimos. Martín me miró con una expresión seria, asintiendo lentamente. Tienes razón, Julia. Me doy cuenta de que hemos estado distantes y que nuestras rutinas han absorbido mucho de nuestro tiempo. Pero también creo que todavía hay algo aquí que vale la pena salvar. Le expliqué mis sentimientos y la complejidad de la situación con Víctor. No quise ocultar nada, necesitaba ser honesta para que Martín pudiera entender la magnitud de lo que estaba pasando. Martín escuchó en silencio, su expresión mezcla de dolor y comprensión. Lo que siento por Víctor es complicado, admití. No es solo una atracción física, hay algo más profundo que no puedo ignorar. Pero mi amor por ti es real, y quiero que enfrentemos esto juntos. Martín suspiró, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Entiendo, Julia. Me duele escuchar esto, pero aprecio tu honestidad.
Quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Si eso significa que necesitamos buscar ayuda o tomar un tiempo para reevaluar, estoy dispuesto a hacerlo. La conversación nos llevó a un lugar de mayor comprensión mutua. Decidimos buscar la ayuda de un consejero de parejas para explorar nuestras emociones y encontrar una forma de fortalecer nuestra relación. Aunque el proceso sería desafiante, estábamos dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para sanar. El primer encuentro con el consejero fue revelador. A través de las sesiones, aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva y a enfrentar nuestros problemas de manera constructiva. Aunque la terapia no solucionó todos nuestros problemas de inmediato, nos proporcionó herramientas para manejar las dificultades y mantenernos conectados. Mientras tanto, mi relación con Víctor se mantenía en un nivel profesional, aunque ambos sabíamos que la tensión emocional no había desaparecido. Nos esforzamos por mantener los límites claros, pero era difícil ignorar la conexión que existía entre nosotros. En medio de todo esto, encontré consuelo en mis momentos de soledad y en el tiempo que pasaba con amigos y familiares. Aunque la situación era complicada, traté de enfocarme en el autocuidado y en las cosas que me hacían sentir equilibrada. Con el paso de las semanas, tanto Martín como yo comenzamos a ver mejoras en nuestra relación. La comunicación abierta y el esfuerzo mutuo estaban dando frutos, y aunque todavía había desafíos, sentíamos que estábamos avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, el dilema entre mis sentimientos por Víctor y mi compromiso con Martín seguía presente. Era evidente que necesitaba enfrentar mis propios sentimientos y tomar decisiones que fueran coherentes con mis valores y deseos. Con el tiempo, las sesiones de terapia comenzaron a mostrar resultados positivos. Martín y yo estábamos trabajando más en sintonía, aprendiendo a comunicar nuestras necesidades y deseos de manera efectiva. Las tensiones que una vez nos separaron lentamente comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un entendimiento renovado y un esfuerzo compartido. Sin embargo, la presencia de Víctor seguía siendo un recordatorio constante de la encrucijada en la que me encontraba. A pesar de nuestros esfuerzos por mantener las cosas en un nivel profesional, la atracción seguía latente. Nuestra relación se había transformado en una danza delicada entre la amistad y la tensión no resuelta. Una tarde de otoño, decidí enfrentar mis sentimientos de manera directa. No podía seguir ignorando la creciente influencia de Víctor en mi vida, ni la manera en que mis emociones estaban afectando mi relación con Martín. Así que, pedí una conversación franca con Víctor. Nos encontramos en una cafetería cercana, un lugar que solíamos frecuentar para discutir proyectos y tomar café. El ambiente era relajado, pero mi corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Víctor, hay algo que necesito decirte, comencé, tratando de mantener la calma. Nuestra amistad ha sido muy importante para mí, pero me doy cuenta de que hay algo más profundo que no puedo ignorar. Mi situación con Martín ha sido complicada, y estoy tratando de encontrar una forma de resolverlo. Víctor me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Julia, he sentido lo mismo. Nuestra conexión es real, y he estado tratando de encontrar el equilibrio entre mi deseo de estar cerca de ti y el respeto por tu situación. No quiero ser una fuente de dolor en tu vida. El diálogo se volvió un intercambio de sinceridades, donde ambos expresamos nuestros sentimientos y preocupaciones. Víctor era consciente de la complejidad de la situación y se mostró dispuesto a darme el espacio necesario para resolver mis problemas con Martín. Quiero que sepas que aprecio mucho tu honestidad, le dije. Y aunque mis sentimientos hacia ti son genuinos, también estoy comprometida con Martín y en tratar de salvar nuestra relación. No puedo seguir adelante con algo entre nosotros hasta que no haya claridad en mi vida. Víctor asintió, comprendiendo la necesidad de tiempo y espacio. Entiendo, Julia. Estoy dispuesto a esperar, siempre y cuando eso sea lo que realmente necesitas. No quiero presionarte para que tomes una decisión precipitada. La conversación fue un alivio, aunque no resolvió todos los problemas. La claridad que obtuve me permitió enfocarme más en mi relación con Martín y en el proceso de reconciliación que estábamos viviendo. Sabía que la resolución de mis sentimientos hacia Víctor requeriría tiempo y reflexión. Con el paso de las semanas, Martín y yo continuamos trabajando en nuestra relación.
Los esfuerzos de ambos por mejorar la comunicación y el entendimiento mutuo estaban dando frutos. La conexión que una vez sentimos perdida empezaba a renacer, aunque aún había desafíos por superar. Mientras tanto, Víctor se mantenía en la distancia, respetando mi necesidad de espacio y tiempo. Aunque nuestras interacciones eran limitadas, apreciaba la manera en que manejaba la situación con madurez y consideración. A medida que avanzaba en este proceso, me di cuenta de que la verdadera resolución no dependía solo de mis sentimientos hacia Víctor, sino de mi compromiso y esfuerzo en fortalecer mi relación con Martín. Ambos sabíamos que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. La dinámica en casa comenzó a cambiar de manera palpable. Martín y yo estábamos redescubriendo pequeños detalles de nuestra vida en pareja que se habían perdido en el ruido de la rutina diaria. Las cenas se volvieron momentos para conectar y compartir nuestras experiencias del día. Las risas regresaron, y con ellas, un sentido renovado de camaradería. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, Martín comentó sobre un proyecto que estaba considerando en su empresa. ¿Qué opinas de esta nueva iniciativa? Estoy pensando en proponerla a la Junta el próximo mes, dijo, mostrando un entusiasmo que hacía tiempo no veía en él. Lo miré con una sonrisa genuina, contenta de ver que su pasión regresaba. Me parece una gran idea, ¿cómo puedo ayudarte a prepararla? Fue un pequeño gesto, pero uno que representaba un gran avance en nuestra relación. Nos estábamos involucrando en las vidas del otro de manera activa y con interés. A través de estas conversaciones y colaboraciones, comenzamos a construir una base más sólida para nuestra relación. Sin embargo, mi mente no dejaba de regresar a la conversación que tuve con Víctor. Aunque nuestro vínculo se había mantenido en pausa, los sentimientos persistían, y a veces me encontraba pensando en él más de lo que deseaba. Era difícil no compararlo con el Martín de antes, el que estaba completamente inmerso en nuestra relación, sin la distancia emocional que había marcado el último periodo. Un fin de semana, decidí enfrentar estos sentimientos de manera más profunda. Planeé un día en el que me daría el tiempo para reflexionar sola, sin las distracciones del trabajo o de la vida cotidiana. Tomé un libro que había estado queriendo leer y me dirigí al parque cercano, un lugar que me ofrecía paz y claridad. Mientras me sentaba en un banco bajo la sombra de un gran roble, me permití sumergirme en mis pensamientos. Reflexioné sobre lo que realmente deseaba y necesitaba. La tranquilidad del parque me ayudó a ordenar mis pensamientos y a entender que el verdadero conflicto no estaba solo en mi atracción hacia Víctor, sino en cómo había permitido que mis expectativas y necesidades personales se desviaran de lo que realmente quería para mi vida. Mientras pasaba el tiempo en el parque, me di cuenta de que la resolución no estaba en rechazar mis sentimientos hacia Víctor ni en ignorar mis problemas con Martín, sino en encontrar un equilibrio que me permitiera ser honesta conmigo misma y con los demás. Comprendí que, para avanzar, debía enfrentar la realidad de mis emociones y actuar con integridad. Esa noche, regresé a casa con una sensación de claridad renovada. Estaba lista para abordar tanto mi relación con Martín como la situación con Víctor con una nueva perspectiva. Me comprometí a ser sincera en mis sentimientos y a tomar decisiones que reflejaran mi verdadero yo. Con el objetivo de dar un paso adelante, decidí buscar un momento para hablar con Martín sobre nuestros avances y sobre cómo podíamos continuar construyendo juntos. Quería asegurarme de que ambos estuviéramos alineados en nuestras metas y expectativas para el futuro. Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos, tomé una respiración profunda y me preparé para una conversación abierta. Martín, he estado pensando mucho en nosotros últimamente, comencé, y creo que es importante que hablemos sobre cómo hemos estado avanzando y cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra relación. Martín me miró con interés, asintiendo en señal de comprensión. Claro, Julia. Estoy aquí para escuchar, ¿qué tienes en mente? La conversación con Martín comenzó con un aire de calma, pero debajo de la superficie se sentía una tensión palpable. Mi corazón latía rápido, mientras me preparaba para abrirme completamente. Martín, siento que hemos estado tratando de recuperar algo que se perdió en el camino, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que estamos en un punto donde necesitamos reevaluar cómo nos estamos conectando y qué podemos hacer para realmente estar en la misma página.
Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Martín me observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué te preocupa exactamente? Siento que hemos estado trabajando para mejorar las cosas, pero tal vez no lo hemos estado haciendo de la mejor manera. Miré por la ventana, buscando la manera de articular mis pensamientos. No es solo sobre lo que hemos hecho, sino sobre lo que estamos buscando. He estado sintiendo una desconexión, y no quiero que nuestras conversaciones y momentos juntos se vuelvan una rutina sin emoción. Martín asintió lentamente, pareciendo comprender lo que estaba diciendo. Entiendo, ¿y qué propones para cambiar eso? Antes de responder, recordé las conversaciones con Víctor y cómo había sido su apoyo en momentos en los que me sentía sola. No quería que esto se convirtiera en una justificación para mis sentimientos, sino una manera de buscar una solución verdadera. Creo que necesitamos encontrar nuevas formas de reconectar y también ser más abiertos sobre nuestras expectativas. Quiero que ambos seamos honestos sobre lo que necesitamos y deseamos. Martín se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió más enfocada. Estoy dispuesto a trabajar en eso. Quizás podríamos buscar actividades juntos que nos ayuden a redescubrirnos o incluso hablar con un terapeuta para guiarnos en el proceso. La última cosa que quiero es que sintamos que estamos perdiendo lo que teníamos. Me sentí aliviada al escuchar su disposición para trabajar en nuestra relación. La conversación no solucionó todos los problemas de inmediato, pero sentí que era un primer paso importante hacia la reconstrucción de nuestra conexión. Me parece una excelente idea. Podemos buscar juntos algunas opciones y ver qué nos funciona mejor. La charla continuó, cubriendo diversos aspectos de nuestra relación y proponiendo nuevas formas de acercarnos. Era un proceso que requería paciencia y esfuerzo, pero ambos estábamos comprometidos en encontrar un camino que nos permitiera volver a conectar de manera significativa. El día siguiente me dio un nuevo sentido de propósito. Decidí que era hora de enfrentar la situación con Víctor de manera más directa. Aunque mis sentimientos hacia él eran complicados, sabía que era esencial ser honesta y establecer límites claros para no permitir que la situación se saliera de control. Al acercarme a la casa de Víctor, me sentí un poco nerviosa, pero también decidida. Lo encontré trabajando en su jardín y le saludé con una sonrisa. Hola, Víctor, ¿podemos hablar un momento? Víctor levantó la vista y sonrió, pero noté una chispa de curiosidad en sus ojos. Claro, ¿qué pasa? Lo conduje a una pequeña área en su patio trasero, donde pudimos hablar sin interrupciones. Quería hablar contigo sobre nuestra relación y los sentimientos que han surgido, comencé, tratando de mantener un tono calmado y firme. Creo que es importante que establezcamos algunos límites claros para evitar complicaciones. Víctor me miró con atención, su expresión se tornó más seria. Entiendo, ¿qué límites propones? Dudé por un momento, buscando las palabras correctas. Creo que necesitamos alejarnos un poco y mantener nuestras interacciones en un nivel más profesional. Mis sentimientos han sido confusos y creo que es mejor para ambos si tomamos un paso atrás. Víctor asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de decepción y comprensión. Lo comprendo. Aprecio tu honestidad. Será difícil, pero respeto tu decisión. Nos despedimos con una sensación de resolución. Aunque sabía que este paso no era el final de todos mis problemas, me sentí aliviada de haber abordado la situación con claridad. La semana siguiente transcurrió con un aire de tranquilidad inesperada. La conversación con Martín y el distanciamiento con Víctor me habían proporcionado una sensación de equilibrio que había estado ausente durante mucho tiempo. Aunque la situación con Víctor era incómoda, me sentí aliviada de haber tomado una decisión que me permitiría enfocar mis energías en mejorar mi relación con Martín. Martín y yo comenzamos a experimentar con nuevas actividades juntos. Desde clases de cocina hasta caminatas en el parque, nos estábamos esforzando por encontrar maneras de disfrutar el tiempo en pareja y redescubrir esos momentos simples que solíamos compartir. Cada actividad nos ayudaba a reavivar una chispa de la conexión que habíamos perdido y a fortalecer nuestra comunicación. Una tarde, mientras paseábamos por el parque,
Martín me tomó de la mano y me miró con una expresión de sincera gratitud. Me alegra que estemos haciendo esto. Siento que estamos encontrando una nueva forma de estar juntos y de disfrutar el tiempo que pasamos en pareja. Sonreí, sintiendo que la tensión que había marcado nuestros días se estaba disipando. También me alegra. Creo que estamos en el camino correcto para reconstruir nuestra relación. Aprecio tu paciencia y tu esfuerzo para hacer que esto funcione. La sensación de cercanía y comprensión que estábamos cultivando me daba esperanzas de que podíamos superar este desafío y encontrar una manera de seguir adelante juntos, de manera más fuerte y unida. En cuanto a Víctor, lo vi menos frecuentemente y nuestras interacciones se limitaron a saludos corteses cuando nos encontrábamos por casualidad. Aunque era una situación incómoda, entendí la necesidad de mantener esa distancia para proteger lo que estaba construyendo con Martín. Sentía que había tomado la decisión correcta al establecer límites claros. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, recibí un mensaje de Víctor. Hola, Julia. Solo quería desearte lo mejor y espero que estés bien. Entiendo la decisión que tomaste y la respeto. Le respondí con una nota de agradecimiento, reconociendo su comprensión. Hola, Víctor. Gracias por tu mensaje. Aprecio tu respeto y deseo lo mejor para ti también. Ese mensaje marcó el final de una etapa complicada en mi vida. Con Martín, los pequeños cambios estaban dando frutos, y la sensación de reconexión y compromiso mutuo se estaba fortaleciendo. A pesar de las dificultades, sentía que ambos habíamos aprendido y crecido a través de esta experiencia. Al mirar hacia el futuro, comprendí que las relaciones requieren esfuerzo y honestidad, y que enfrentar los desafíos de manera abierta y respetuosa es crucial para mantener un vínculo saludable. Con Martín, sentía que estábamos en el camino de volver a construir nuestra relación sobre una base más sólida. La vida continuó, y mientras seguíamos explorando y aprendiendo juntos, me di cuenta de que había un nuevo sentido de claridad y propósito en nuestra relación. Aunque el pasado no se podía cambiar, el presente estaba lleno de posibilidades para crear un futuro más armonioso y significativo. El último capítulo de nuestra historia se desplegó con una mezcla de serenidad y renovado compromiso. La experiencia vivida nos había dejado cicatrices, pero también enseñanzas valiosas sobre el valor de la honestidad y el esfuerzo compartido. El tiempo y la dedicación habían restaurado la conexión que una vez parecía perdida. Martín y yo seguimos esforzándonos por mantener la relación fuerte. Cada pequeño gesto de cariño y comprensión, cada conversación sincera, nos ayudaba a reafirmar nuestro compromiso mutuo. Nos volvimos más conscientes de la importancia de escuchar al otro y de valorar los momentos simples que compartíamos. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos el desayuno en el jardín, observando el sol salir lentamente, Martín me miró con una expresión de tranquilidad y satisfacción. No puedo evitar pensar en cómo hemos llegado hasta aquí. A veces, es fácil olvidar cuánto hemos pasado y lo que hemos aprendido en el proceso. Asentí, sintiendo un profundo sentido de gratitud. Sí, hemos atravesado mucho, pero creo que estamos en un lugar mucho mejor ahora. Aprecio cada momento que estamos construyendo juntos, y me alegra ver cómo hemos crecido. Con el tiempo, la relación con Víctor se convirtió en un recuerdo distante, un capítulo cerrado que había servido para enseñarnos algo fundamental. Las lecciones aprendidas no solo fortalecieron nuestra relación, sino que también nos ayudaron a comprender mejor lo que realmente importa en una asociación. La vida continuó fluyendo con sus altibajos, pero sentía que la base sobre la que estábamos construyendo nuestra relación era más sólida que nunca. Las experiencias difíciles habían forjado un entendimiento más profundo entre Martín y yo, y estábamos comprometidos a seguir adelante con una renovada apreciación por lo que teníamos. En cada día que pasábamos juntos, encontrábamos nuevas formas de disfrutar la compañía del otro y de enfrentar los desafíos con un espíritu de unidad. Aunque el camino no siempre fue fácil, la fortaleza de nuestra relación nos daba la confianza de que estábamos en el camino correcto. Así terminó nuestra historia, con un nuevo capítulo lleno de esperanza y compromiso. A través de las pruebas y los triunfos, aprendimos que la verdadera fuerza de una relación radica en la capacidad de enfrentar los desafíos juntos y en el esfuerzo constante por crecer y aprender.